Bueno, y como les decía, con Nico tenemos el enorme placer de recibir a Pablo Gerchunov, economista. Casi lo último que uno se acuerda de Pablo es que es economista, gran historiador, deportólogo, hincha de Racing, profesor en la Universidad de Itela, en la Universidad de Buenos Aires. Acaba de escribir un gran libro. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? El eslabón perdido. A ver si lo podemos mostrar. Ahí está. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es la tapa del eslabón perdido y dos figuras que son el centro del libro, Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. Yrigoyen, de quien pasado mañana se van a cumplir 100 años desde que llegó a la presidencia, inaugurando una nueva Argentina, que es el tema al que Pablo dedica su libro, pero no desde el punto de vista solamente de la llegada de Yrigoyen al poder, sino indagando algo interesantísimo, muy novedoso, que es que en la historia argentina, sobre todo en su historia económica, ha habido un eslabón perdido. ¿Qué quiere decir un eslabón perdido? Un periodo que, si lo miramos bien, anticipa características que le atribuíamos a la historia, pero más adelante. Hay un periodo que se abre con la Primera Guerra Mundial que anticipa lo que convencionalmente pensamos que sucedió después de la crisis del 29. Ese periodo inaugura otra Argentina más moderna, distinta desde el punto de vista social, distinta desde el punto de vista político, que tiene que ver con el ascenso del radicalismo al poder. Así es. ¿Qué significa esa Argentina, vista desde hoy? Esa Argentina y ese personaje, Hipólito Yrigoyen, yo diría que son la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX. Esto es, vos decías recién una nueva Argentina, y en efecto es una nueva Argentina, y en efecto se trata de un líder carismático, sin duda, pero que nos invita a un par de perplejidades. La primera es que es un líder carismático de un movimiento popular de masas que nunca habló en público. Esto es, que se comunicaba con la gente a través de lo que hoy llamaríamos una red social y hasta hace poco tiempo se llamaba partido político. Y la otra perplejidad a la que me invita el radicalismo de entonces e Yrigoyen en particular es que es el líder de un movimiento popular de masas sin haber tomado partido por el proteccionismo y tensionado todavía y cautivado por la Argentina del patrón oro. Esto es, ¿cómo puede ser, se pregunta alguien que estudió el peronismo como yo, que un líder popular de masas no sea proteccionista y que no tenga un banco central nacionalizado y pueda mover la moneda a piacere, digamos? ¿Y ese malentendido cómo se gesta entonces? Digamos, Yrigoyen es reivindicado como un líder nacionalista, digamos, por el nacionalismo populista en general. Sí, por el nacionalismo popular, efectivamente, porque era popular y porque era nacionalista, solo que con herramientas distintas a las que vendrían después de la crisis de 1930. Porque esos años 20 son, en efecto, una época que, vista a posteriori, es una época de transición. Y él puede, dada la estructura social, dado que todavía no hay un movimiento obrero fuerte, dado que todavía no hay una industria protegida importante, él puede ser popular y expandir su popularidad sobre la base de que era una sociedad agroganadera en su sector más competitivo con el mundo, y era una sociedad urbana de servicios, como no lo fue la de Perón después. Entonces, efectivamente, el patrón oro en una sociedad de servicios está bien visto, está bien recibido. Es decir, no es necesario el proteccionismo, y él no lo ejerció efectivamente. ¿Qué tiene que ver el radicalismo posterior con esa herencia? Dicho de otra manera, el radicalismo que vos conocés, el radicalismo del 45 para acá, El radicalismo del ¿tiene más influencia de Yrigoyen o de Perón? El radicalismo del 45 para aquí es un híbrido, es una combinación de Yrigoyen y Alvear. Primero... ¿La mezcla era Frondizi o no? No,
No, la mezcla no es Frondizi. Yo no diría que hay una síntesis ahí. Le quitaron el lugar como movimiento popular de masas, luego de los años 40 y luego de muerto Alvear. Las cosas sucedieron de tal modo que desde la cima del poder se construyó otro experimento, otra versión de un movimiento popular de masas que no tenía las mismas características. Entonces, el radicalismo se convierte ahí en un partido demócrata, liberal y progresista social, pero con una retórica y un programa que iba en línea, iba en paralelo con el peronismo, se parecía al del peronismo. Sin embargo, esto es, por ejemplo, la declaración de Avellaneda. Pero si uno va unos pocos años atrás, por ejemplo, a la elección fraudulenta de 1937, y uno analiza el programa con que Alvear concurre a esas elecciones, ese programa es el primero, y no sé si el único, programa socialdemócrata de la historia argentina, puramente socialdemócrata. Entonces, hay una transformación en el radicalismo que yo casi diría el radicalismo de hoy todavía no termina de asumir. El hecho de que tiene mucho de alvearista es algo que el radicalismo de hoy no termina de asumir, pero eso es. ¿Y cuánto de eso puede descubrir el radicalismo hoy asociado a Macri, que es otra perplejidad tal vez superior a las que vos venís señalando, ¿no? Yo creo que esa perplejidad va a durar mucho tiempo y esa pregunta no tiene respuesta todavía. Depende de qué sea Macri, depende de cómo evolucione Macri. Ahí te agrego, ¿y cuán importante fue la convención de Gualeguaychú? No, yo siempre lo digo. Yo creo que los historiadores tienen que estar ya afinando el lápiz para estudiar la convención de Gualeguaychú. Porque la convención de Gualeguaychú es la aceptación por parte del radicalismo que no es el segundo partido del país, que no es un partido como lo había sido hasta pocos años antes, sin duda hasta Alfonsín, y poco después, y poco más después. Pero la Convención de Gualeguaychú es la aceptación de que hay que convivir con otras fuerzas políticas para gobernar, y que la convivencia con esas fuerzas políticas no le tiene que quitar ni independencia de pensamiento, ni un perfil propio para participar de una coalición. Es distinto a aquella coalición de la Rúa y Chacho Álvarez. Claro, ¿por qué? Porque en aquella coalición el radicalismo era el partido dominante. Claro. El partido predominante, digamos así. Pablo, te he escuchado últimamente, con motivo de tu alta exposición mediática con la salida del libro, hablar de la trampa de los ingresos medios. Sí. Contanos un poco qué es la trampa de los ingresos medios en la que aparentemente estamos ahí encajados. De manera muy sintética, y vale incluso para los años 20, la trampa de los ingresos medios es una situación persistente en que los salarios están por encima de la productividad y por lo tanto son salarios que en el largo plazo no podrían sostenerse, y sin embargo las clases medias que gozan de ese bienestar se resisten a aceptar el látigo disciplinario que implicaría hacer una reforma de fondo para aumentar la productividad y bajar los salarios. Y legítimamente resisten eso. Claro, que suba de a poco la productividad, que no bajen los salarios. Que suban de a poco la productividad y que no bajen los salarios. Eso se llama gradualismo, ¿no? Eso se llama gradualismo, y te he escuchado también hacer una enfática defensa del gradualismo fiscal de este gobierno por motivos políticos. Entonces, ahora te haría otra pregunta distinta. ¿Qué hubieras hecho distinto de lo que está haciendo este gobierno en materia de política económica, ya que compartís en materia fiscal la idea del gradualismo? A mí me gustaría que se detenga en el gradualismo. Sí. A ver, ¿por qué el gradualismo es importante para esta experiencia política? No, a ver... Lo primero que quiero decir es que el gobierno de Macri tiene dos grandes tareas. Tiene dos tareas, después vamos a ver si son grandes o no. Una primera tarea es revalidar los títulos políticos que adquirió en noviembre de 2015, porque lo siento mucho,
no solamente los mercados, sino yo creo buena parte de la sociedad, o al menos el Círculo Rojo, no está convencido de que allí realmente obtuvo un triunfo perdurable. Y por lo tanto... Bueno, hay muchas razones para pensar eso, por supuesto, ¿no? Digamos, hubo una cantidad de factores aleatorios. Sí, por ejemplo, Aníbal Fernández. Claro. Y la división del peronismo. Efectivamente. Y por lo tanto, entonces, lo que mucha gente está esperando es ver si ese no fue un triunfo casual, un triunfo del cual un triunfo artificial. Digo, la sensación de que esto puede ser artificial es algo que mucha gente no se saca de encima. Entonces, o en la palabra de Cristina, ilegítimo. Pero... Bueno, sí, dejemos de lado esa palabra porque no, de verdad no es la que corresponde. Claro. Pero fue un triunfo legítimo y es un triunfo que no necesariamente perdurará en el tiempo. Entonces, primera tarea, que eso que vimos y eso que vivimos en noviembre del 2015 perdure para adelante. Y perdure para adelante quiere decir que se haga carne, que se convierta en triunfo en octubre del 2017. Esta es la primera tarea. La segunda tarea se llama desbloquear el desarrollo argentino. Ahora, fíjate vos, si yo digo que una tarea es ganar la próxima elección y la otra tarea es desbloquear el desarrollo argentino, es un anticlímax. Quiero decir, desbloquear el desarrollo argentino es la tarea. Ahora, si yo lo tuviera aquí a Macri ahora delante mío, le diría, lo siento mucho, hay que pasar por ese camino, ese desfiladero estrecho, llegar a octubre del 17 y ganar, porque si no, la tarea grande, la tarea de desbloquear el desarrollo argentino, no va a llegar nunca. Eso es Macri. Y después del 17, esperando el 19, digamos. Yo, a ver, ¿sabés cómo razono yo ese punto? Sí. Ese punto lo razono del siguiente modo. Esto es persistencia de lo viejo con grajeas reformistas. Y quiero ir entonces al punto de qué significa gradualismo. Yo creo que si nosotros usamos la palabra gradualismo solo para la cuestión fiscal, no estamos acertando. El gradualismo no es un problema macroeconómico. El gradualismo es una estrategia para reformar la Argentina, para reformar la economía argentina y en buena medida la sociedad argentina también. De la política comercial estamos viendo lo mismo, la misma estrategia. En todo, es que yo diría, en todo debería ser la misma estrategia. Bueno, ahora me gustaría llevarte a ese punto. Sí. Vos decís, lo que ha sucedido tiene cierto carácter dudoso, posiblemente artificial, porque es muy raro respecto de lo que estamos acostumbrados a que suceda. Por ejemplo, que gane que Macri llegue al poder, por ejemplo, porque ganó la provincia de Buenos Aires, no a pesar de que no la ganó. Entonces, mi argumento es, esto que pasó que es tan raro, ¿no será una más de las cosas raras que están pasando hoy en el mundo? Es que es muy probable. A ver, ¿qué es? Y voy, en este mundo tan raro, donde la gente está tan enojada con la política, donde anoche vimos el mamarracho de este debate entre Hillary Clinton y Trump, hablando del acoso sexual y los chistes de Trump contra los mails de... ¿Hay otra política económica u otra política posible para esas sociedades que no sea el gradualismo? Digamos, ¿la idea de ajuste dramático hoy es tolerable en este clima histórico? Yo diría definitivamente no. A ver, la tarea es colosal, pero la forma de hacerlo... O sea, me estaba acordando de el socialismo fabiano. El símbolo del socialismo fabiano, no le estoy diciendo a Macri que use ese símbolo porque tiene mala prensa en la Argentina, era la tortuga. ¿Por qué? Porque el socialismo fabiano era reformista y decía, no hay reformas que de verdad se afinquen, sino son reformas que se hacen lento para que la sociedad las acepte. Entonces, el otro experimento, yo diría un experimento que nace desde el desarrollismo y nace de las experiencias desarrollistas bajo gobiernos dictatoriales, es imponer una reforma
de arriba a abajo. Como una receta. Como una receta. Antes que la demande la sociedad, claro. Antes de hacer alguna transacción con la sociedad, y una transacción que tiene que tener un carácter pedagógico. Vos decís en este contexto algo que a mí me gusta mucho citar, que es que Cambiemos es populismo con visión de largo plazo. Así es, eso digo. ¿No? Sí. Eso va de la mano de otro tema que a vos te interesa y que me gustaría que desarrolles. ¿Por qué gusta esto? ¿Por qué viene Jacques Ellul, que no lo podemos tomar como un heterodoxo extremo, a decir a la Argentina y a la Universidad de Itela, bueno, lo más importante, casi te diría que ganen las elecciones del año que viene? Es decir, la sustentabilidad social y política de cualquier reforma económica. ¿Por qué gusta tanto Macri afuera en este contexto? ¿Por qué gusta tanto afuera? Yo creo que es por lo siguiente, porque Cambiemos es ¿Por qué no le piden ortodoxia? Esa es la pregunta, ¿no? Porque Cambiemos es la única fuerza política emergente hoy en el mundo, y hay muchas, que es optimista con la globalización, optimista con el capitalismo. Eso es extraordinario. A ver... Estás diciendo, ¿comparando con qué? ¿Con Podemos, con Trump? Con todo el sur de Europa, pero también con las fuerzas emergentes en el norte de Europa y con Trump. Quiero decir, todas las fuerzas nuevas están pensando en términos nacionalistas y proteccionistas. Y aquí tenemos una fuerza nueva que piensa en términos completamente distintos y, por otra parte, completamente atractivos para alguien que viene como vocero de Obama. Ahora, ¿eso otro que prolifera hoy en el mundo no lo tuvimos con Néstor? Sí, claro. 2001 nos es dio... decir, no estamos como desfasados, como adelantados. No, está claro. 2001 nos dio dos criaturas. Nos dio el kirchnerismo y nos dio Cambiemos. Y Cambiemos... Lo que no estoy tan Vos al seguro... PRO ya lo das como subsumido en este nuevo sujeto. Voy a decirlo de este modo. Yo no lo daba por subsumido en este nuevo sujeto hasta que el otro día tuve que entrevistar, haciendo yo de periodista, a Marcos Peña en la Universidad Torcuato de Itela, y cuando me describió el sistema político, astucia de Marcos Peña, me dijo que el sistema político era Cambiemos, el kirchnerismo y el peronismo. Una última, Pablo, tenemos muy poquito tiempo, pero me debes... ¿Qué hubieras hecho distinto en el programa económico? Mira, yo me dediqué a la historia económica por cobardía frente al presente y frente al futuro. Pasé 2 experiencias de gobierno que no terminaron bien, que no tuvieron esos desafíos, no pudieron tener, dadas las restricciones de corto plazo, esos desafíos colosales que está enfrentando Macri. Y no me atrevo mucho a decir, sí te puedo decir, yo no hubiera recomendado ni hubiera apostado a un tarifazo como el que se hizo. En cuanto a yo no hubiera eliminado las retenciones al trigo y al maíz de golpe, no hubiera eliminado las retenciones a la minería como se eliminaron. Hay muchos detalles que, de todas maneras, vistos en el largo relato de la historia, no sé cuánta importancia van a tener, no estoy seguro. Perfecto. Pablo Gerchunov. El eslabón perdido es el libro de Pablo Gerchunov, no Pablo Gerchunov. En el contexto de los 100 años de la llegada de Irigoyen al poder, un libro sobre historia económica altamente recomendable, inteligentísimo. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a un pequeño corte y con Nico a hablar de economía y conurbano. Por primera vez en Argentina es posible